A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué pasaría si de manera análoga a los asteroides que cruzan el espacio, existieran cosas que nos atraviesan a nosotros? A escala humana. A escala humana, sí, pero de forma completamente invisible. Suena a ciencia ficción. Totalmente. Pero hoy vamos a sumergirnos en unos textos que parten de esa idea, de esa analogía, para explorar algo muy real. La misión es, pues, desentrañar qué son estos asteroides internos y qué nos revelan del universo. Me parece una analogía inicial excelente, porque nos obliga a cambiar la perspectiva, ¿no? A mirar hacia adentro. Exacto, a pasar del telescopio que mira hacia afuera a una especie de, no sé, de microscopio cósmico. Y lo mejor es que las fuentes no se quedan en la metáfora. No, para nada. Proponen un candidato muy real del mundo de la física, una partícula subatómica que, literalmente en este instante, está fluyendo a través de todo. Y de todos. De acuerdo. Entonces, vamos a desglosar esto. Las fuentes toman esta idea, que es casi poética, de asteroides invisibles, Ujú. y la conectan directamente con los neutrinos, que, a ver, parece un salto conceptual enorme, ¿no? De rocas espaciales a física de partículas. Es que ahí está el poder de la analogía. Tomas algo que entendemos bien, un asteroide, masivo, externo, con un potencial de interacción, pues, catastrófico, Claro. y le das la vuelta para entender su opuesto. Algo subatómico, íntimo, inofensivo, que se define por su casi total falta de interacción. Empecemos por ahí. Los textos celebran mucho estas conexiones entre lo cósmico y lo cotidiano. Hablan de mini asteroides que nos cruzan, pero para que no se quede en poesía, ¿qué es exactamente un neutrino? Bueno, es una de las partículas elementales más extrañas y abundantes del universo. Abundantes. Increíblemente abundantes. Se producen en reacciones nucleares, así que la principal fuente que nos baña constantemente es el Sol. Es Sol. El núcleo del Sol es un reactor de fusión gigantesco, y cada segundo escupe una cantidad inimaginable de neutrinos. Son partículas con una masa diminuta, casi cero, y sin carga eléctrica. Y esas dos cosas son la clave. Esas dos características son la clave de todo el misterio. O sea que ahora mismo, mientras conversamos, un torrente de estas partículas solares nos está atravesando. Así es. Leí en las notas que unos 100 billones de neutrinos del Sol atraviesan la uña de un pulgar cada segundo. Exacto. Y eso no es una teoría, es un hecho medido. ¡Qué locura! Y no solo del Sol. También llegan de supernovas lejanas, de reactores nucleares aquí en la Tierra e incluso de la radioactividad natural de las rocas bajo nuestros pies. Somos permeables. Somos permeables a un flujo constante de información cósmica. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Para explicar por qué no sentimos absolutamente nada, las fuentes usan una descripción muy potente. Ajá. Los llaman fantasmas subatómicos. Sí, esa es su analogía clásica. Pero tengo que admitir que, no sé, me causa un poco de conflicto. Ah, ¿sí? A ver, ¿en qué sentido? Bueno, en las historias, los fantasmas suelen tener una intención, un propósito. Están ligados a un lugar, penan, como se dice. Ya entiendo. Pero los neutrinos son la indiferencia absoluta. Nos atraviesan no porque quieran, sino porque para ellos simplemente casi no estamos aquí. ¿No es darles demasiada agencia llamarlos fantasmas? Es una objeción excelente, muy precisa, y tienes toda la razón, carecen de cualquier tipo de intención. Claro. La analogía del fantasma es útil, pero solo en un sentido muy específico, muy físico. Su capacidad de atravesar la materia sólida sin interactuar. Ok. La razón es que las partículas normales, electrones, protones de nuestros átomos, interactúan por la fuerza electromagnética. Eso nos hace sólidos. Pero los neutrinos, al no tener carga eléctrica, ignoran por completo esa fuerza. Entonces, si no usan la fuerza que mantiene unidos nuestros átomos, ¿qué usan? Interactúan a través de la fuerza nuclear débil. Y su nombre es, pues, muy descriptivo. Débil. Es extremadamente débil y tiene un alcance minúsculo, más pequeño que un protón. Para un neutrino, la red de átomos que forma nuestro cuerpo es como una niebla increíblemente tenue, casi un vacío, Por eso pueden cruzar el planeta entero. sin chocar con un solo átomo. Sí, Visto así,
La metáfora del fantasma funciona en el plano de la no acción. Y es curioso porque, según los textos, durante décadas, fueron literalmente un fantasma teórico. Totalmente. Su historia es una de las más fascinantes de la física del siglo XX. En los años 30, los físicos observaron un tipo de desintegración radioactiva donde, bueno, la energía no parecía conservarse. ¿Cómo que no? Faltaba algo. La situación era tan grave que algunos llegaron a proponer que la ley de conservación de la energía, uno de los pilares de la física, podría no ser universal. Eso es como decir que la gravedad a veces decide tomarse el día libre. Exacto, era una crisis. Y fue el físico Wolfgang Pauli quien en una famosa carta que empezaba con «Queridas damas y caballeros radioactivos», propuso lo que él mismo llamó un remedio desesperado. ¿Qué era? La existencia de una partícula teórica, sin carga y casi sin masa, que se llevaba esa energía que faltaba sin que nadie pudiera verla. Durante más de 20 años, el neutrino fue solo eso, una idea, un fantasma en la ecuación. O sea, ¿nació como un fantasma en el papel antes de ser confirmado como un fantasma en la realidad? Justo así. Y si son tan esquivos, ¿cómo demonios los detectamos? Si pueden cruzar el planeta, ¿cómo se atrapa uno? Pues con muchísima paciencia y construyendo los detectores más extraños que te puedas imaginar. Me imagino. La estrategia simple en concepto, pero monumental en la ejecución. Si la probabilidad de que un neutrino interactúe es tan baja, necesitas dos cosas. Un número gigantesco de neutrinos y un número gigantesco de átomos que puedan ser blancos. A ver, sería algo así como poner una red de pescar enorme en medio de una tormenta para intentar atrapar una sola gota de lluvia específica. Es una buena forma de verlo, sí. Por eso los detectores son enormes. El Super Kamiokande en Japón, por ejemplo, es un tanque gigantesco con 50.000 toneladas de agua ultrapura. ¿50.000 toneladas? Rodeado por miles de sensores de luz y enterrado a 1 kilómetro bajo una montaña. Espera, ¿por qué bajó una montaña? Para aislarlo de todo el resto del ruido cósmico. La superficie de la Tierra es bombardeada por otras partículas, los rayos cósmicos, que activarían los sensores. Y no se vería nada. Imposible ver la señal de un neutrino. La roca de la montaña actúa como un filtro. Detiene casi todo. Excepto a los neutrinos. Exacto. Y de vez en cuando, uno de los billones de neutrinos que atraviesan el tanque choca, por pura casualidad, con el núcleo de una molécula de agua. Esa colisión produce un destello de luz azul, muy tenue. Y los sensores lo detectan. Y los sensores lo detectan. Cada uno de esos destellos es la captura de un fantasma. Es increíble. Construimos catedrales subterráneas llenas de agua pura solo para poder presenciar un evento que ocurre a través de nosotros sin que nos demos cuenta. Ajá. Esto me lleva a la idea de la danza de partículas, que mencionan las fuentes. Al principio me sonaba poético, pero ahora lo veo de otra forma. No es un bombardeo caótico, es un flujo con orígenes muy distintos. Exacto. Cada neutrino que nos atraviesa es un mensajero, y al capturarlos empecemos a leer sus mensajes. ¿Qué nos dicen? Los que vienen del Sol nos cuentan en tiempo real lo que pasa en su núcleo, algo que la luz tarda 100.000 años en salir a la superficie. Los que detectamos de una supernova lejana, como la de 1987, llegan horas antes que la luz. O sea que son como una alerta temprana. Una alerta temprana de que una estrella ha muerto, sí. Son testigos directos de los eventos más violentos y fundamentales del cosmos. Y las fuentes sugieren que esta danza es incluso más extraña. No solo viajan, sino que cambian en el camino. Sí, y ese fue un descubrimiento que valió un premio Nobel. Resulta que los neutrinos vienen en 3 sabores o tipos. ¿Ok? Y lo que se descubrió es que mientras viajan por el espacio, pueden cambiar espontáneamente de un sabor a otro. ¿Cómo? Es como si lanzaras una pelota de béisbol y a mitad de camino se transformara en una de fútbol y luego en una de baloncesto. ¡Wow! A este fenómeno se le llama oscilación de neutrinos y fue la primera prueba contundente de que tienen masa, por pequeña que sea. Esto cambia por completo la perspectiva.
No solo somos atravesados por partículas, sino por partículas que están en un estado constante de transformación. Ujú. Es como si el universo no solo nos estuviera contando historias, sino que lo hace en un lenguaje que cambia de dialecto a mitad de la frase. Es una danza increíblemente compleja y nos obliga a aceptar lo limitada que es nuestra percepción. Me recuerda un poco a estar en el océano. A ver, Uno siente las grandes olas, la corriente, la temperatura, pero es completamente ajeno a los millones de microorganismos, a los gradientes de salinidad, a las corrientes microscópicas que se arremolinan alrededor. Vivimos inmersos en un océano cósmico, pero nuestros sentidos solo captan las olas más evidentes. y esto nos lleva a uno de los grandes misterios que rozan las fuentes. Durante un tiempo, se pensó que los neutrinos, con su enorme cantidad, podrían ser la respuesta a la materia oscura. Ah, sí. Esa masa invisible que sabemos que está ahí manteniendo unidas a las galaxias. Fue una idea muy atractiva. Teníamos una partícula que casi no interactúa y que es súper abundante. Parecía el candidato perfecto. Pero no. Pero no. Los cálculos demostraron que, aunque contribuyen un poco, su masa es demasiado pequeña. Son demasiado rápidos o calientes en la jerga cosmológica para haberse agrupado y formado las estructuras de materia oscura que observamos. El misterio sigue abierto. Totalmente abierto. Entonces, si unimos todas las piezas, el recorrido es alucinante. Empezamos con una analogía casi juguetona sobre asteroides internos. Sí. Y terminamos con el hecho científico de que billones de partículas fantasma, que además cambian de identidad, nos usan como un campo de tránsito cada segundo, trayendo noticias del corazón de las estrellas. El misterio no está solo allá afuera. El mensaje clave yo creo que se puede extraer de las fuentes es ese. Nuestra percepción de la realidad es fundamentalmente y físicamente limitada. Claro. Nuestros sentidos y la materia de la que estamos hechos están sintonizados para interactuar con solo una pequeña banda del espectro de la realidad. Es como estar en una habitación llena de conversaciones en diferentes frecuencias de radio, pero nuestro aparato solo sintoniza una. Y creemos que esa es la única conversación. Creemos que es todo lo que hay, pero el aire está vibrando con innumerables historias que no podemos oír. Y la idea de ser permeables es quizás la conclusión más potente. No somos castillos amurallados separados del cosmos. Para nada. Somos más como redes de pesca sumergidas en un océano con corrientes cósmicas fluyendo a través de los huecos constantemente. Absolutamente. Redefine lo que significa estar aquí. No es solo ocupar un volumen de espacio, es ser un nexo, un punto de cruce para fenómenos que se extienden por todo el universo y a través de toda la historia cósmica. Un neutrino de una galaxia lejana que explotó hace 1.000 millones de años Puede estar atravesándonos ahora, conectando nuestro presente biológico con ese pasado astrofísico. lo cual nos deja con una última idea resonando, una que se desprende de forma natural de todo esto. Los textos se centran en los neutrinos, estas partículas que casi no interactúan. Pero esto nos obliga a preguntar, ¿qué más? Esa es la pregunta, la que mantiene despiertos a los físicos. Hemos hablado de la materia oscura, que es como el 27% del universo, frente al 5% de la materia normal, la nuestra. Y no tenemos ni idea de qué es. Ni la más remota idea. Podrían ser partículas, campos de fuerza o algo que nuestra física actual ni siquiera puede concebir. Entonces, y aquí va la pregunta final. Si los neutrinos son los fantasmas que conocemos, los que hemos aprendido a detectar con un esfuerzo titánico, ¿cuántos otros fantasmas, completamente desconocidos, podrían estar participando en esta danza invisible que ocurre dentro y fuera de nosotros, en este mismo instante? Exacto. ¿Qué más podría formar parte de esta realidad oculta, de esta coreografía cósmica, para la que todavía no hemos construido un teatro donde poder observarla?